Dice Efesios 5:14. Vamos a buscar el libro de Efesios 5:14 y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta porción de la Escritura. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene usted? Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas necio, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Amén y amén. Hemos orado al Señor, hermano, y sé que el Señor nos ha concedido. Cuando leemos esto, lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Despierta tú que duermes, y te lo usamos para otros, ¿verdad? Pero hoy el Señor lo quiere usar para la vida de usted, para la vida mía. Amén. Se duerme uno cuando es de noche, ¿verdad? Normalmente hay gente que duerme de día y trabaja de noche, pero en el caso común se duerme uno cuando es de noche. Es decir, cuando las tinieblas cubren la tierra. Y hermano, las tinieblas están cubriendo la tierra normalmente. Las obras de iniquidad se están manifestando cada día más claramente en todas las naciones, en todos los estratos sociales, tanto en jóvenes, maduros y ya muy maduritos. Verdaderamente las tinieblas se están manifestando, hermano. Se duerme uno cuando es de noche, cuando no hay luz. Y esa es una de las razones que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces es normal que aquellos que están en el mundo duerman, porque en ellos no hay luz. Ellos no son hijos del día, como dice la Escritura, sino son hijos de la noche. Amén. Se duerme uno, hermano, cuando las pruebas lo han abatido. Cuando uno se ha dejado abatir por las pruebas. Si usted va, hermano, a un trabajo, lleva un esfuerzo, ¿verdad? Trabajar. Y cuando el esfuerzo ha sido mucho, usted regresa a su casa cansado y cargado. A veces si llega usted tal vez tan cansado físicamente que ya ni comer quiere, ¿verdad? Va y directo a dormir, porque necesita usted descansar. Entonces, cuando las pruebas han sido muchas y usted no ha podido descansar en el Señor, porque ahí es a donde uno descansa. Cuando viene la prueba y usted no busca a Dios, usted busca la mano del hombre, usted se va a cansar, usted se va a cargar. Cuando usted quiere solucionar sus situaciones a través de la sabiduría humana, a través de la mano del hombre, usted va a acabar cansado y las pruebas lo van a cargar y usted se va a dormir. Espiritualmente, claro. Se duerme uno también cuando se aburre, hermano. Y eso a mí me preocupa, ¿verdad? Porque a veces vienen y se me quedan dormidos aquí. Y algún hermano me decía, yo le decía una vez a un hermano, despiértamelo. Yo, ¿por qué? Si usted lo durmió. Le dije, no, despiértenlo. Y a veces ya después alguien me dijo, no, es que hay que dejarlo dormir, hermano, porque los demonios en su casa no lo dejan descansar, y aquí hay la paz de Cristo y aquí duerme y descansa. Será, dije yo, bueno. Se duerme uno cuando se aburre, hermano, cuando esto se vuelve una religión y deja de ser una relación con Dios. Si usted viene buscando una religión, tarde que temprano usted se va a aburrir. Pero si usted empieza a edificar una relación con Dios, donde usted verdaderamente tenga una comunión con el Señor, donde escuche la voz de Dios, donde sienta la presencia de Dios, usted no se va a dormir y usted no se va a aburrir, hermano. Amén. Se duerme uno, hermano, cuando se sienta. ¿Y qué es cuando uno se sienta? Cuando uno deja de servir. Cuando hay, no sé, en los trabajos uno va y se sienta, hermano, y se va a tomar un break. Y en México decimos, me voy a echar un coyotito de 10 minutos, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? Es una pestañita, hermano, un ratito. Pero cuando uno se sienta, cuando uno deja de servir. Si usted estaba sirviendo y no está sirviendo, hermano, ocúpese de volver a servir, porque el que deja de servir se sienta, y el que se sienta va a acabar dormido. Lo vamos a mirar más adelante. Se duerme uno cuando se acomoda.
Y ese es un peligro para todos los cristianos. ¿Qué es que nos acomodemos? Pues dejó de servir, es un ejemplo, ¿eh? Se sentó. O puede ser que está sirviendo, pero se ha acomodado. ¿Qué es cuando uno se acomoda? Cuando su vida no hay cambios, hermanos. Sigue siendo igual. Ya hasta se le hace una rutina: domingo iglesia, de lunes a sábado trabajo, en las tardes esto. Ya es un cambio. No hay un avance en usted espiritualmente hablando. Porque hay avance, puede subir de peso, bajar de peso, hacerse más viejito, más inteligente. Pero en el aspecto espiritual, si usted se acomoda, si usted ya viene, hermano, y no hay un progreso en usted, usted se ha acomodado. Si usted no habla lenguas y no las ha buscado, usted está acomodado. Si usted solamente habla lenguas, y disculpe que diga solamente porque es un regalo precioso, usted está acomodado, usted debe buscar la profecía. Si usted ya habla lenguas y profetiza, hermano, y no lo está ejerciendo porque los dones y los llamamientos son irrevocables, usted está acomodado. Si usted no viene a la iglesia, pues ¿qué cree que está? Dormido, hermano. Ella no se acomoda, está dormido. Pero ahorita vamos a ver esa. Se acomoda uno muy fácilmente. Se puede uno acomodar inclusive de pastor, hermano. Se acostumbra uno al pueblo y ya sabe quién falta, quién no viene, quién llega tarde. No cambia. Ya para qué les predico eso. ¿Sabe? Una pastora acomodado es alguien que se preocupa por predicar qué el pueblo quiere oír, en lugar de predicar qué es lo que Dios quiere que se predique. Y a veces hay ministros, hermano, y ha pasado la tentación, no crea, porque llega. Para que no se vaya, voy a predicar esto. Para que les vaya bien, voy a predicar esto. No, hermano. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él es verdaderamente el que conoce la vida de cada uno de ustedes y lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, si en su vida espiritual no hay cambios, ocúpese. No preocúpese, ocúpese. Ocúpese de que haya cambios, de que haya un crecimiento. Hoy estaba la alabanza, hermano, y yo a veces no veo que seamos pentecostales, es decir, que no fluyan las lenguas, deberían de fluir. Es aquí donde las puede usar. En su casa también debe de orar en el entendimiento, orar en lenguas, pero debe de haber un crecimiento, hermano, porque dice la palabra del Señor, mire, así es de dura es la palabra de mi Dios, ¿sí? Si no crecemos, nos quedamos. Porque dice que tenemos que crecer hasta dar la estatura del varón perfecto. Usted está lindo, hermoso, se baña, se pone corbata, se pone saco y se viene a la iglesia, se perfuma y se ve precioso. Pero ¿cómo está delante del Señor? ¿Ya está dando la estatura del Señor? Porque yo estoy peor que Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista decía él: yo no soy digno de desatar sus sandalias. Bueno, yo no soy digno de estar debajo de las sandalias del Señor. Imagínense nomás, le podría yo ensuciar a causa de mi inmundicia y del resto de mi malicia, según Santiago 1:21. Dice, yo no soy inmundo, hermano. Santiago 1:21 dice que sí tenemos inmundicia aún en nosotros y que hay resto de malicia todavía. ¿O ya no piensa mal usted? Todavía, ¿ah? Pero no se me quede viendo. Cuando piense mal, no piense en mí, ¿ok? También se acomoda uno, hermano, por falta de discernimiento. Cuando uno tiene por tardanza la venida del Señor. Cuando le dicen, no, el Señor está que viene, no viene. Mire, las señales son muy claras. Es decir, nosotros tenemos que discernir, hermano, que verdaderamente el tiempo de que se duerma el mundo ya está, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que estar despiertos, velando, orando para no entrar en tentación. Primera Tesalonicenses 5:5, hermano, dice: porque todos vosotros, es decir, el mensaje es para usted y para mí, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo mismo, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y es un emborrachamiento, hermano, obviamente habla literal, pero también habla espiritual. ¿A usted le gusta estar triste? No. ¿Sí? ¿Le gusta estar contento? ¿Y dónde busca usted el gozo? ¿En el mundo o en el Señor? Porque a veces hay cristianos buscando el gozo del mundo, hermano.
Me acuerdo que hay una canción, y no se la quiero cantar porque es pegajosa, hermano, se pega, algo diabólico tiene esa canción, pero se llamaba Despacito. ¿Ah? Y salieron varios grupos cristianos cantándola. Y en una de esas pusieron, no sé si 4 o 5 muchachos, y se pusieron a danzar como tipo Menudos. Para los que son de 50 años saben quién era Menudo, ¿ah? Y ponían a danzar, hermano. Iba yo a danzar, pero no vaya a aplaudir este, no. Y se ponían a danzar, pero las muchachas gritaban. Estoy hablando de una iglesia cristiana. Bueno, dice que era cristiana, ¿ah? Una iglesia grande, hermano, como de unos 3,000, 4,000 personas. Y cuando salen los muchachos bailando, moviendo las caderas y dando vueltas así de circular, ¿saben qué hacían las chicas? Chicas, yo creo que eran mundanas disfrazadas de cristianas, pero digamos que eran hermanas. Hacían... Y decía yo, ¡qué ciegas! Y entonces me habló el Señor a mi corazón en ese tiempo. ¿Quién será más ciego, el pueblo o el pastor? ¿Por qué le estaría dando eso el pastor a su pueblo? ¿Será lo que Dios quería? ¿Sería la alabanza para Dios o sería la alabanza para el pueblo? ¿Para el gozo del Señor o para el gozo del pueblo? Y si es el gozo del pueblo, ¿será un gozo de acuerdo al Señor o un gozo de las tinieblas? Amén. Acabo de ver un video, hermano, que ahí en las redes sale un montón, ¿eh? No me gusta verlos porque acabo uno enojado, ¿eh? Pero llega un grupo, hermano, unos estaban con cachucha. Bueno, eso se va a hablar con ellos, los de la alabanza, ¿no? Pero los de uno con gorros, hermano, y dice, a ver, suba rápidamente, el que quiera uno de nuestros discos, suba rápidamente aquí 2 hermanitas que vengan a darle un beso de la guitarra. Y yo me sorprendí, dije, ¿son cristianos estos? Por pensar sombrerudos, dije yo, ¿ah? ¿Pero qué creen? Suben 2, se atravesaban, casi se caían y fueron a darle el beso y tomándose el selfie. Dije, ¿cómo puede ser? Yo los bajo a patadas, y no a patadas cuando no les quito el sonido, hermano. Les quito la luz, algo hago, pero no los dejo. Lo peor no fue ahí, porque el que estaba de director de ellos, ¿verdad? Ahora 2 hombres que suben a darme un beso a mí. Ya cortaron el video, dije, a ver. Capaz que sube el pastor ahí, dije yo, el santo. Es decir, nosotros no somos como los que duermen. Porque hay iglesias dormidas. Ahorita lo va a ver en Halloween, va a haber iglesias que van a celebrar. El día de Easter, hay varias iglesias que celebran eso. Amén. Pero dice la palabra del Señor que nosotros somos del día, seamos sobrios, con la coraza de la fe y del amor, el yelmo de la esperanza, de la salvación. Y cuando yo leía eso, decía, Señor, no es la coraza de la fe, es el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio. Ese es otro. Coraza es que estés cubierto de fe y de amor, y que en tu coraza, en tu yelmo, esté en tu mente la esperanza de tu salvación. ¿Está usted así, hermano? ¿Está usted cubierto del amor del Señor? ¿Usted ama a todos, hermano? Porque dice la palabra del Señor que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Amén. Dice la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo de la esperanza en la salvación. Entonces yo me fui a buscar porque el Señor me habló a mi corazón. Y como ya le he estado predicando a las 10 vírgenes, ¿de qué creen que les voy a predicar también? Para que se los aprendan, hermano. Estamos sacándole jugo a esas 10 vírgenes, amén. Pero no solo de ellas, pero son unas de ellas, nomás esta parte. Mateo 25:5. Al tardarse el novio, a todas les dio. Entonces, ¿qué les faltaba? Discernimiento. Usted sabe que el novio está pronto por llegar, pero sabe que se ha tardado. Al menos yo ya quisiera que hace 5 años ya hubiera venido, tal vez 10. Amén. Pero dice que no tengamos por tardanza, porque Él no quiere que nadie se pierda. 25:5 de Mateo. Dice, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a la medianoche, es decir, la segunda vigilia, el término, cuando iba a empezar la tercera vigilia, para que no sabe Israel, hermano, los días son de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y las noches son de 6 de la tarde
a 6 de la mañana. Las vigilias se hacen de noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. De las 9 de la noche a las 12 de la noche, segunda vigilia. Tercera vigilia es de 12 a 3 de la mañana y cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Cuando dice la Biblia, la primera hora es a las 6 de la mañana, segunda hora y así se va. Amén. Y cuando hacemos vigilias deberíamos de terminar hasta las 6 de la mañana, hermano. Pero algunos se van a la medianoche. Amén. Él dijo amén porque le toca quedarse a limpiar, hermano. Y va, hermano Miguel. Y no se quedan a ayudar, y santo. Y es mucho el trabajo, hermano. Bueno, ellas se durmieron. Fíjese qué hermoso el Señor, ¿verdad? Porque no está hablando más de las mujeres. No dijo, eran 5 profanas, eran 5 prostitutas y las otras eran vírgenes. No, eran todas vírgenes. No eran profanas, no habían sido profanadas. Estaban vírgenes. Su amor por el Señor estaba intacto. No había habido alguien que las tocara. Se habían guardado. ¿Para quién? ¿Usted se está guardando para el Señor? Amén. Pero al tardarse el novio, todas se durmieron. Cuando la noche estaba oscura, más oscura, obviamente a las 12 de la noche, a la medianoche no salió la llorona, sino el que llegó fue el novio. Dijeron, aquí está el novio. Y se despertaron todas, ¿sí o no? Todos se despertaron. Sí, dice ahí la palabra. Y se levantaron, dice, al oír el clamor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Está usted levantado delante del Señor, hermano? ¿O usted está sentado? ¿O está acomodado? ¿O está dormido? Y posiblemente que hasta un muerto esté por acá. Y santo Dios nos guarde. ¿Está usted levantado? Porque ellas estaban dormidas y se levantaron cuando llegó el novio. ¿Pero qué pasó? Que las 10 vírgenes perdieron el discernimiento. No sabían cuándo. No estaban velando. Estaban dormidas. ¿Por qué? Culpa del novio, porque se tardó, dicen. Porque aquí le está echando de alguna manera, ¿verdad? Se tardó el novio. Si usted lo quiere ver como eso. Pero no es que estemos echando la culpa al novio, sino el Señor nos dice que no tengamos por tardanza. Tal vez hay muchos que dicen, es que están desde que Cristo viene y Cristo no viene. Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermano. Dejó señales y se están cumpliendo. Dice que hasta entonces, hermanos, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es tiempo de arreglar la vida de usted hoy mismo. Si tiene algo medio chuequecito, medio arrugadito, hermano, enderece su vida delante del Señor. Porque ellos hasta que oyeron que el novio ya estaba en la puerta, cuando usted vea ya al Señor, ya va a ser tu ley, hermano. Amén. Este es uno. Resulta, amado hermano, que hay un hombre en Hechos capítulo 20 que se llama Eutico. Eutico quiere decir bueno. Era un siervo. Pablo había ido a Troas, andaba en Macedonia y andaba en Grecia, pero había pasado por Troas y Pablo decidió quedarse 7 días ahí. Pero en el 7º día, que era el primer día de la semana, es decir, domingo, ese era el último día que Pablo estaba. Y Pablo empezó a predicar desde la tarde, pero empezó a predicar, hermano, empezó a predicar, y se dio la medianoche. Entonces, ¿sabe cuántas horas predicaría Pablo? Yo le he dicho que cuando menos unas 6, hermano. Si empezó a las 6 de la tarde, eran las 12 de la noche, y Pablo seguía hablando y hablando. Y dije yo, ha de ser bien interesante escuchar lo que Pablo vio en el cielo, escuchar los secretos, las viandas sólidas que Pablo guardó para otros, ¿verdad? Porque eran muy niños. Y Pablo estaba hablando, hermano, estaba hablando. Pero dice que al llegar la medianoche, por eso me hice la conexión de la medianoche de las vírgenes y la medianoche de Pablo. Eutico dice que estaban en el monte alto. ¿Estaban pecando? No. ¿Pablo era un siervo de Dios? Claro. Un apóstol genuino, no de los de Choco Crispis, sino este era un verdadero apóstol, con revelación, con conocimiento, con poder, con denuedo, verdaderamente un verdadero siervo de Dios. Amén. Y empezó a hablar cosas maravillosas. Y dice que estaban en el aposento alto, es decir, lejos del suelo, hermano, estaban más cerca del cielo. Que había muchas lámparas encendidas. Estas no eran como las lámparas de las vírgenes, ellos estaban encendidos. Amén. Pero había una ventana.
Yo a veces cierro esas ventanas, hermano, porque a veces cuando empezaban a jugar ahí los muchachos estaban uno viendo, y deja uno de poner atención a lo que está pasando aquí, porque están viendo a través de la ventana. Y Eutico, hermano, Eutico agarró y vio la ventana y se fue acercando como no queriendo, se fue acercando como no queriendo, y se sentó en la ventana, hermano. Y dice que cuando se sentó, empezó a caer. Empezó, quiere decir que usted no se siente, ¡pum!, se durmió. Sino que el adormecimiento es gradual, hermano. Todo lo que está pasando ahorita en el mundo es para adormecer, no el mundo. El mundo ya está dormido. Es para adormecer a la iglesia. El diablo es experto en dormir cristianos. Le dice, duérmase cristiano, duérmase ya. Y se duermen, hermano. Los duerme con temor, los duerme con necesidades económicas, los duerme con pleitos. Igual que Eutico, se sientan, dejan de servir, dejan de prestar atención y empiezan a ver por la ventana. Ven lo de la iglesia y ven lo del mundo. Ven lo de la iglesia y ven lo del mundo. ¿Por qué fue a sentarse en la ventana? ¿Por qué no se sentó en el suelo? O a los pies de Pablo, porque Pablo dice que se sentaba a los pies de Gamaliel, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Me parece que es María, la que entró así, María, la que entró a la casa de Simón el leproso, lo compró su frasco de vaso, a los pies del Señor. ¿Por qué no se sentó Eutico ahí a los pies de Pablo? ¿Eh? No, él fue y dijo, como que ahí se ve que se puede uno echar un coyotito de vino del medio. Se acomodó, se sentó y empezó a batallar con el sueño. Y empezó a caer en un profundo sueño. Cuando uno deja, hermano, de prestar atención y empezar a ver otras cosas, empieza uno a adormecerse. Amén. ¿Y qué cree que le pasó a Eutico? Se cayó. Cristiano que está viendo al mundo y se sienta, se acomoda y cae. Yo siempre le hacía esa pregunta al Señor, pero padre, ¿Pablo veía ángeles? Si a uno de los siervos que yo veía que tuviera discernimiento, Pablo, le hablaban ángeles, le hablaban por profetas, Pablo veía cosas maravillosas. ¿Cómo no se fijó en el pobre de Eutico? Ese es un descuido apostólico. Crucifiquemos a Pablo. No, hermano, porque ¿a quién le echan la culpa casi siempre? Al ministro. ¿Y de quién era la culpa? ¿Del ministro o de la ventana? No, de Eutico. Eutico. Amén. Entonces se cayó, hermano. Dice, ¿por qué no mandaste un ángel? Estaban en el tercer piso. ¿Saben lo que es un aterrizaje de esos? De aquí son 2 pisos, vas a la azotea, serían 2 pisos, imagínate, tercer piso. Cayó. Luego mandó un ángel que lo jalara, uno de los hermanos que lo pellizcara. Amén. Entonces, que si ve a alguien dormido, aprovecho, ¿no? Ayúdame, ¿no? Se durmió, hermano, y se cayó. Entonces, si le hubieran mandado un ángel, Eutico hubiera caído de este lado. Y cuando mucho un chipote, y eso es todo. No se hubiera muerto. Amén. Pero el Señor me dijo, cristiano que mira al mundo, del lado del mundo va a caer. Y el cristiano que cae del lado del mundo, muere. Si quieren lo vemos en la Biblia, porque no, se me queda viendo como que estábamos hablando de un hermano. Sí, era hermano, bueno, ese hermano ya está en la presencia del Señor, ¿eh? Hechos 27, hermano. Capítulo 20, versículo 7. Se habían reunido, tenían santa cena ese día, hermano, a partir del pan, dice. Pablo les hablaba, dice, prolongó el discurso hasta la medianoche. En el 29 dice, estaba sentado a la ventana un joven llamado Eutico, y como Pablo continuó hablando igual que yo, se queja cuando me tardo 1 hora predicando, imagínense el pobre Eutico, ¿eh? Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que el sueño lo venció. ¿Lo va a vencer el diablo, hermano, durmiéndolo a usted?
Porque dice el Señor, velad y orad. Si usted no está orando, usted va a quedarse dormido. Yo una vez le digo, tenemos que orar. Cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Claro, y después Pablo tuvo que bajar, acostarse sobre él, lo resucitó, pero resucitó. Amén. Esa fue misericordia extra de Dios. Yo le hubiera dado los santos olidos y ya. ¿Ah? No, hermano. Murió. Amén. Ya vemos dos casos, traigo un tercer caso, hermano. ¿Se acuerdan de Elías? Elías era también un profeta de esos de calibre grueso, hermano. Elías no se andaba con juegos. Él hacía descender fuego del cielo, él paraba la lluvia, hermano, por 3 años y medio, multiplicaba el aceite, el pan. Claro, Dios a través de Elías. Amén. Muchas gracias. Entonces, hermano, Elías acababa de tener una batalla enorme en el monte Carmelo, hermano. Había matado a 450 profetas de Baal. Acababa de hacer descender fuego del cielo. Amén. Y hermano, cuando Jezabel se enteró, dijo Jezabel, ay de mí si no hago que Elías muera este mismo día. ¿Cómo es posible que Elías, un hombre de Dios, se enfrentó a 450 profetas de Baal, hermano? Los mató y una mujer lo puso a temblar. Dice la palabra de Dios, ahorita lo leemos en la Biblia, que a Elías le dio miedo. Elías con miedo, después de mirar el poder del Señor, hermano, después de haber cerrado los cielos por 3 años y medio, después de haber sido sostenido, hermano, por el poder del Señor, después de matar a 450 profetas de Baal, le tuvo miedo a una potestad, porque era una potestad Jezabel. Le tuvo miedo. Y dice, hermano, que entonces cuando el miedo llegó a Elías, ¿qué cree que hizo Elías? Se levantó, pero no se levantó en el poder de Dios, se levantó con sus piernas, con sus fuerzas, con su conocimiento, con sus temores, con su prudencia, si usted gusta, porque quería salvar su vida. Grábese esa parte. ¿Cuál era el propósito de Elías? No quería morir. ¿Usted quiere morir? Pues igual que Elías. No quiere morir. Llegó el COVID, hermano, ¿y qué hizo usted? Se levantó y huyó, hermano, y se metió a su casa. ¿Por qué? Porque las iglesias están así de COVID, hermano. No, hermano, está en todo el mundo. Pero Dios sí está aquí. Amén. Si se lo va a dar al Señor, se lo suelta. Entonces, hermano, Elías tuvo mucho miedo. Dice. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Tuvo miedo, se levantó y se fue a salvar su vida. Y dice la palabra de Dios, y vino a Beerseba. Y la palabra Beerseba es un lugar, obviamente, pero hermano, la palabra Beerseba aquí quiere decir el pozo del juramento. Esa es lo que significa la palabra Beerseba. ¿Qué hay en un pozo? Agua. ¿Para qué está el agua en el pozo? Para beber. Sí, quiero que entiendan esta parte. Fue ahí al pozo del juramento donde sale el agua, hermano, donde toman el agua, que es figura de este lugar. Miren, usted no sabe, ¿verdad? Pero han visto aquí ángeles sacando agua. Antes nos daban en cubetita, ahora dicen que ya son cántaros. No, antes traían el sitio. Vieron los ángeles antes con cántaros. Ahora ya hay un pozo para gloria del Señor. Pero fue ahí Elías. ¿Y qué creen que fue a hacer Elías? Dejó a su criado ahí. Dejó a su sirviente. Dejó su ayuda. Es decir, ¿para qué lo dejó ahí? ¿Acaso le estorbaba? Así somos a veces, hermano. Vamos y dejamos nuestra ayuda y nuestra fuerza en nuestra iglesia. ¿Y cuál es su ayuda? Su fe, hermano. Porque Elías
quería salvar su vida. Amén. Fue ahí, dejó en Berseba, dejó su ayuda, hermano. ¿Y qué cree que hizo Elías? Se fue al desierto. O sea, es que es bien complicado entender qué había en la cabeza de Elías. Fue al pozo. Se hubiera quedado y había cuando menos agua. En el arroyo de Querit, donde lo mandó el Señor, el arroyo se secó, pero ahí era un pozo, una fuente de agua, amén. ¿Para irse a dónde? Al desierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el miedo nos llega, nuestro discernimiento está estropeado. Tomamos malas decisiones. Porque dice que se fue al desierto. Y después, un día, no 40 días como mi Señor Jesús, un día en el desierto. Un solo día. Déjese lo leo porque le voy a hablar mal de Elías y me lo voy a encontrar ahí en el cielo, me va a reclamar. Anduvo por el desierto un día de camino y se sentó bajo un enebro. En otras Biblias dice una retama, y una retama es un techo, y un enebro es un árbol, hermano. Sea cual sea la retama o sea el árbol, algo pasó que daba sombra. ¿Qué es lo que quería Elías? Descansar. ¿Por qué? Por el calor del desierto. Amén. El calor del sol, cierto, hermano. En el desierto. Amén. Dice que se sentó bajo el enebro. ¿Qué es lo que hizo Utico? Se sentó. ¿Qué es lo que hizo Elías? Buscando una sombra con un entendimiento distorsionado. Buscó una cobertura de una sombra que no era la cobertura del Señor, sino era una cobertura humana. Para no poner espiritual diabólica, una cobertura humana. Amén. Sus fuerzas. Y hermano, cuando se sienta, le dice al Señor, pidió morirse. Entonces, como dicen por ahí, que alguien me explique. ¿Por qué se fue Elías? Quería salvar su vida. Pasa un día y ahora ¿qué quiere? Por fin, o quiere salvar su vida o se quiere morir. Solamente fue un día. Fue al pozo del juramento, dejó al sirviente ahí y se fue al desierto. Dejó el agua para irse a un lugar seco. Dejó el lugar donde había refugio en la protección de Dios para irse a un desierto, hermano. Y en el desierto buscó con sus fuerzas una cobertura. Algo que él creía que lo iba a cubrir. Y ya estando ahí, hermano, ¿qué hizo? Se deprimió. El que quería salvar su vida, ahora ya cambió, ahora ya está deprimido, ahora que se quiere morir. ¿No le ha pasado a usted? Que ha habido ocasiones las pruebas son difíciles, o las situaciones en el matrimonio, o la economía, o saber qué, man, que dice, ay, mejor ya mátame, Señor. Mejor ya llévame antes de que venga la tribulación. Hermano, nos ha pasado yo creo que a todos. Porque la Biblia declara que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y ahí lo podemos ver. ¿Y a quién cree que le echó la culpa a Elías? Le hubiera echado la culpa a su corazón por cobarde, ¿verdad? O sea, porque dice que tuvo miedo. Si tuvo miedo es porque... mire, bueno, no voy a entrar en esa parte. Todos tenemos miedo. ¿Amén? Amén. El valiente no es el que no tiene miedo. El que no tiene miedo es un psicópata, científicamente hablando. Está loco, porque todos tenemos miedo. Pero la diferencia entre el cobarde y el valiente es que el valiente domina su temor, domina su miedo, lo supera, lo pasa y actúa de una manera distinta. El cobarde huye. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Huyó. El valiente, hermano, se enfrentó a 400, y no eran 450, eran 850, eran 400 de acera y 450 de bal, pero los de acera no llegaron, no fueron, faltaron, pero los de bal sí fueron, y eso sí. Ahí es cuando dice que sería un espíritu de mentira en la boca de sus profetas, eran los profetas de acera, pero bueno, sigamos adelante. Entonces ahora quiere morirse, te quiere la culpa y dice, Señor, perdóname, me equivoqué.
Señor, mi corazón se acobardó. ¿Puede uno acobardarse? Puede. ¿Y puede uno pedir perdón al Señor? Puede. Si una de las cosas dice el Señor, no te acobardes, que yo estaré contigo. ¿Por qué? ¿Porque estaba muy valiente Josué? No, porque el corazón de Josué se acobardaba, hermano. El corazón mío, así como me ve de valiente, se acobarda también. Yo no, en mi corazón, que es diferente, somos dos cosas. Se acobarda usted también a las situaciones, a las dificultades, a las enfermedades. Pero recuerda uno de quién es hijo. Dice, Padre, mis fuerzas vienen de ti. Padre, infunde valor a mi vida, Señor. Padre, fortaléceme. Porque sin Dios entonces no somos nada. Amén. Pero Elías se le olvidó, por alguna cosa se le olvidó, hermano. Y ya cuando quiso morirse, le dice al Señor, basta ya, Dios. ¿Y qué Dios lo llevó ahí, pues? Y así somos, hermano, cuando las cosas no nos están pasando y tomamos unas decisiones equivocadas, ¿a quién le echamos la culpa? Señor, si yo he sido bueno contigo, todos los domingos he estado, he cumplido en todo, Señor. Basta ya. ¿Por qué no me quieres? Soy hijo o hijastro. Hermano, a veces tenemos esos momentos. Al menos yo los he tenido, ¿usted no? O nomás Elías y yo. Ay, nomás somos dos. Hemos tenido esos momentos en que no sentimos, ni entendemos, ni discernimos, y el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. Amén. Y le acabamos echándole la culpa a Dios. Le pasó a Noemí. Noemí que dijo, Dios me amargó, ya no me llames alegre, ahora llámame amargada, porque Dios me ha amargado. ¿Y qué Dios le dijo, que se fueran a Moab? No. Pero bueno, no vamos a hablar del pobre señor, ¿no? Hermano, basta ya. Y luego juzgó a sus padres, porque yo no soy mejor que mis padres. Ay, ¿y los pobres padres qué tienen que hacer ahí? Excusándose. Mis padres no me enseñan, yo no soy mejor que ellos. Basta ya, mejor mátame. Cuando el diablo le ponga porque le voy a ser sincero, ha habido momentos en mi vida anteriormente, hermano, que Señor, ya llévame. A mí que mi gorda y me quiere. No. Si ya sentías que me iba. Hermano, ese es el diablo que le ha puesto eso en su boca. Hay un espíritu de muerte que está rondando su casa cuando esto está pasando. Y Dios es Dios de vida. Aleluya. Y de Dios. Si Dios lo quisiera matar, lo hubiera matado, hermano. Bueno, estaba bajo el enebro, dice, y acostándose bajo el enebro, ¿qué cree que pasó? Se durmió. Amén. Pero ese le pasó al profeta, hermano. A nosotros no nos pasa eso. Y aquí que Dios mandó un mensajero, porque ángel es mensajero de Dios. Amén. Por eso es evangelio. Bueno, he aquí un ángel lo tocó y le trajo un mensaje de parte de Dios, que le dijo, levántate, come y bebe. Amén. Y a veces, hermano, perdóneme, voy a dar esa, no en el aspecto de que tenga yo alas, ¿verdad? Pero sí soy mensajero de Dios. Amén. Amén. Y llega un mensaje y lo toca, hermano. Lo toca, le toca a su corazón y dice, ahora sí, aviéntame al Goliat. Cabido, o sea, ahorita quiero ver chiquilines. Pero ya cuando se va pasando los días, ay, me duele mi cabeza, Señor, no se va un tumor. Bueno, lo tocó. Y dice que a la cabecera le dijo, levántate. ¿Cuál es el mensaje del cielo? Levántate. Amén. Y había pan y agua. Pan, Cristo. Agua, su palabra. Cómete a Cristo. Mete dentro de ti a Cristo. Fortalécete en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y bebe del agua. El que beba de esta agua vivirá para siempre. ¿Qué quería Elías? Morir. ¿Cuál era el plan de Dios? Que viviera.
Y tuvo que abrir los cielos, hermano, el Señor, y mandar a un ángel del cielo con un mensaje divino, con comida del cielo y con agua del cielo, porque Elías estaba en el desierto, el pozo lo dejó atrás. ¿Y qué hizo Elías, hermano? Ya hacía hambre, dijo. Comió y bebió. Amén. Amén. ¿Y qué cree que después pasó? Se volvió a dormir. Ya panza llena, dijo, hay que reposar. ¿Cuántas veces usted ha venido y escuchado un mensaje que lo levanta, hermano? Y come del pan de vida y bebe del agua de vida, hermano. ¿Y qué pasa después? Elías se vuelve a acomodar y se vuelve a dormir. ¿No más le pasa a Elías o le pasa a usted también? Amén. Santo Dios. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Mira, te mandé que lo despertaste. ¿No lo despertaste? Sí, ya lo dije. Hasta el pancito le llevé. Ve de nuevo. Vuelve a despertarlo. Y manda otra vez al ángel nuevamente, hermano. Mire, doble bendición, doble porción. Qué gran misericordia de Dios. Ah, no quiso dejarlo que se quede ahí, que se muera seco. Dios no es así. Dios nos rescata de nuestros errores. Amén. Dios nos rescata, Dios tiene misericordia. Mandó el ángel y lo vuelve a tocar. Si yo hubiera sido el ángel, pues levántate. Pero no. Lo tocó, hermano. Y le volvió a dar de comer. Otra vez, pan y agua. Cristo y su palabra, hermano. Pero ahora sí le dijo lo mismo que les vengo yo a decir hoy. Levántate, porque el camino que te espera aún es largo. Necesitas de esta comida para tener las fuerzas. Amén. Y entonces Elías entendió. Espero que sea usted como Elías, que ahora sí entendamos. Yo sí entiendo usted, ¿va? Pero creo que también yo debo de entender. Entendamos. Sí, amén. ¿Amén? O hasta que vea un ángel del cielo. Aquí estoy, nomás que no me ve las caras. Aleluya. El que levántate y come porque es muy largo el camino para ti. Se levantó, pues comió y bebió, y con la fuerza de esa comida. ¿Quién le dio las fuerzas? Sus músculos, su corazón, ¿no? El pan del cielo, hermano. Amén. El agua del cielo. Esa es la que te va a fortalecer. Amén. Esa es la que te va a levantar. Esa es la que te va a ayudar, hermano. Comida del cielo. Caminó por 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Dios. ¿Qué quiere decir que pasaron esos 40 días, esas 40 noches? Ayunó. En el desierto. Hasta que miró el monte de Dios. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Fortalecernos con esa comida del cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al monte de Sión, que es el monte de Dios, mi amado hermano. Amén. Hay otros que están peor, hermano, se duermen más veces. En Mateo 26:36 dice que el Señor Jesús ya había pasado la última cena. ¿Qué acababan de comer los apóstoles? Pan y vino. El Señor les había lavado hasta los piecitos, hermano. Ya el traidor ya no estaba, ya habían sacado al traidor, ya se había ido. Puros hermanos, encendidos en el Señor. Los apóstoles, hermano, que miraban cara a cara al Señor, igual que usted. ¿No lo miraban? Ah, que quiero más era yo. Bueno, ya somos más. Pero ¿cuál es nuestro anhelo? Mirarlo cara a cara, pero no el día del juicio, hermano, sino hoy. Amén. Todos los apóstoles que miraban cara a cara. Juanito, hermano, que se dormía en su pecho del Señor. Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más aplicados, hermano, de los 12, los más aplicados, que habían visto al Señor transfigurarse
que habían ellos recibido el poder de Dios, hermano, que ellos lo agarraban y ponían sus manos y eran sanados, los muertos eran resucitados, hermano, los demonios se iban, habían recibido poder y autoridad de parte de Dios, que habían dicho: Señor, mi vida daría por ti. Amén. Porque lo dijo Pedro, pero dice que los demás dijeron lo mismo. Si lee despacito después esa parte. Es decir, todos los apóstoles habían dicho eso. Yo supongo que Judas no lo dijo, ¿va? Pero tal vez sí, a ver que estudié esa parte, esa me la brinqué, voy a regresar a buscar eso. Bueno, en fin. ¿Pero qué vio el Señor Jesús? Ay, Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. ¿Qué le dijo? Esta noche, la fe que dices que tienes en mí, esta misma noche te la van a quitar. ¿Por qué? Porque dices que tienes fe, porque no hay pruebas. Cuando venga la prueba donde tengas que poner tu vida, ahí vamos a mirar si es verdad. Pero como el Señor mira más allá, ¿qué le dijo? No me vas a negar ni una, ni 2, sino 3 veces. La fidelidad que dices tenerme, ni siquiera va a durar un día, unas cuantas horas. Ay, Padre, ahí va la palabra dura, ¿va? ¿Qué tanto usted ama a Dios? ¿Está dispuesto a dar la vida por el Señor? ¿Le cree a Dios? ¿Le cree al Señor? ¿Está dispuesto verdaderamente a arriesgar su vida por el Señor? Porque el Señor no se los pidió a ellos, pero nosotros sí. Aquel que pierda su vida a causa de mí, la ganará. Y aquel que quiera conservar su vida, la perderá. Es decir, si tú quieres vivir, vas a morir. Y si quieres, y si mueres por mí, entonces vas a vivir. Ah, qué chiste, dice, ¿no? Pero así es. Amén. ¿Y qué le decía Pedro? No, yo estoy dispuesto a morir por ti. Para que no mueras tú, yo voy a morir por ti. No, Pedrito. Entonces el Señor, hermano, Él sí sabía. Ahora, ¿Jesús miente? No. ¿Le creyó Pedro? No le creyó. ¿Se da cuenta? ¿Cree usted la palabra del Señor? Porque cuando ya hay duda que de la palabra de Dios es verdad, el diablo te está. Ahí no se ve que el diablo le dijo: no le creas, Pedro, por chisme. No, simplemente no le creyó. Porque si le hubiera creído, se hubieran puesto las pilas, hermano. Amén. Entonces dice el Señor que se entristeció, se sintió angustiado y dijo: voy a orar, acompáñenme. Se lo voy a decir con la palabra de la Biblia, hermano, porque se me queda miedo así como que no es cierto, pastor. Okay. Estoy en Mateo 26, 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy y oro. ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Velar por él. Amén. ¿Qué tal si se acerca una serpiente, hermano? Se acerca un lobo. Y el Señor orando ahí con sus ojitos cerrados, ¿verdad? Yo voy a orar. ¿Por qué? Porque la prueba venía para Pedro o para él. La prueba de muerte era para el cuerpo de Cristo. El que tenga oídos entienda. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La prueba es de muerte, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Voy allá y oro. ¿Por qué fue a orar de noche? ¿Por qué no oró de día? Porque las tinieblas cubrían la tierra. Porque el tiempo se había llegado. Y las tinieblas cubren la tierra y el tiempo se ha llegado, hermano. Tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, me voy a llevar los más aplicados. Estos han visto las cosas maravillosas que han pasado. Estos no van a quedar mal. Comenzó a entristecerse y a angustiarse el Señor. Y entonces les dijo. Y a veces cuando uno dice: yo no voy a contar mis debilidades porque total lo más el Señor y yo, no, hermano.
Jesús les dijo. Jesús descubrió sus temores. Porque es increíble que Jesús pueda tener eso. Pero dice, mi alma, no mi espíritu, no mi cuerpo, es mi alma. Está muy afligida. Hasta el punto de la muerte. Es decir, hasta el punto que mi alma quiere morir. ¿Por qué? Quedaos aquí y velad conmigo. Cuando Jesús dice que hagas algo, no te está diciendo si quieres. No sé, si tú crees que está bien, hazlo. Si no, pues hazlo como quieras. No es así. Cuando Jesús dice algo, es una orden, hermano. Amén, así es. Amén. ¿Cuál era la orden? Quedaos aquí junto a mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Velar solito? No, conmigo. Amén. ¿Qué le está diciendo al pueblo de Dios hoy? Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Dice que fue y se alejó a un tiro de piedra, así como de aquí a donde está la ovejilla aquella. Y comenzó a orar. Que cuando llegó a ver, y a mí me sorprendía, hermano, porque cuando estaba la tormenta, la barca en la tormenta, ¿se acuerdan? ¿Quiénes estaban despiertos? ¿Y quién estaba dormido? ¿Por qué? Porque no era tiempo de morir. Y dice, ¿para qué te angustias? O sea, acurrúcate bien, ya que nos arrolle la marea. Y a veces nos morimos, Señor, ¿no te importa que moramos? Hombres de poca fe, ¿en dónde está vuestra fe? Pero aquí el Señor sí sabía que esto sí era de muerte. ¿Y qué les dijo? No se vayan a dormir. Velaos, velad aquí conmigo. Amén. Seguimos leyendo Mateo 26. Velado, dice, quedaos aquí, velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Mateo 26, 40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Muchos de nosotros, hermano, perdone, le voy a decir sincero, están dormidos están con la familia y están dormidos. Están viendo la tele y están dormidos porque ni la tele están viendo, hermano. Están viendo el mensaje y están... ¿Cómo que amén? Dormidos, hermano. Es tiempo de oración. Es tiempo de ayuno. Es tiempo de ir a la iglesia. No, aquí la veo por internet, pastor. No, hermano, dormidos. No físicamente, estoy hablando de un adormecimiento espiritual. Amén. ¿Y qué les dice el Señor? Los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudiste velar ni siquiera una hora, ni siquiera yo se lo puse, no pudiste velar conmigo una hora, pero tipo Mario, no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Versión Mario. Conmigo. Velad. Ya no orar. Velad. Y les da la respuesta, hermano. Y les da un secreto maravilloso y poderoso. Velad y orad. ¿Por qué no pudieron velar? Porque no estaban orando. Primero digo, velad aquí conmigo. Y hermano, no estaban viendo. Si tú nomás estás viendo a otros, te vas a dormir. Si tú te estás fijando en otros, así sea tan perfecto como mi Señor, te vas a dormir. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Te da un secreto. ¿No quieres dormir? Ora. Ora. ¿Ok? Es tiempo de orar. Y todavía les dice una recompensa para que no entres en tentación. ¿Cuál es la tentación que venía para Pedro? Cobardía. ¿Cuál es la tentación? Porque hay un test. Pedro fue tentado. ¿Qué le ofrecieron a Pedro? ¿La vida o la muerte? ¿Y qué dijo Pedro? No, pues mi vida.
Esa fue la tentación. ¿Cuál es la tentación que sufrimos todos los días? ¿Queremos morir? No, queremos vivir. ¿Queremos vivir la vida que Dios nos dio? ¿O quiere vivir la vida que usted cree que merece? ¿Quiere vivir conforme el plan de Dios o quiere vivir conforme el plan de usted? ¿Quiere verdaderamente la voluntad de Dios en su vida o quiere que Dios haga la voluntad de usted? ¿Quiere usted ser siervo de Dios o que Dios sea siervo de usted? Entonces esa es la tentación que tenemos todo el tiempo. Amén. Y Dios es el Señor y nosotros somos los siervos. Usted y yo, sierva, siervo. Y el siervo hace caso de la voz de su Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Le dijo, velad y orad. Ahora el mensaje es para usted, para mí. Pedro se acomodó, hermano, que era tiempo de dormir para el mundo, pero esa noche era especial. El Señor le había advertido varias veces esta misma noche, me vas a negar. Y Pedro no hizo caso. Pedro, acércate conmigo, quédate junto conmigo, apeitate a Juan y Jacobo y permanecer despierto, porque voy a orar. Si el Señor estaba orando es porque algo estaba pasando, hermano. Ahora dice, no pudiste velar, no digo orar, no pudiste velar, permanecer despierto, ni siquiera una hora. Bueno, ahora vela y ora, porque la oración te va a ayudar a mantenerte despierto. Amén. ¿Pero qué pasa? Orando se duerme, hermano. Se baja de la cama, se desliza así como lombriz y se queda dormido a la pie de la cama, hermano. Párese. Si el Señor lo despierta a 2, 3, 4, 5 de la mañana, hermano, levántese. No agarre la almohada, algo más de almohada que a ti, Cristo Santo, ¿no? Levántese. Si no puede orar de rodillas a esa hora, levántese, camine. Rabazo, quita, rabasa. Si el Señor está levantando es porque hay peligro en tu vida. Es porque hay peligro en tu casa. Amén. Y no le puedo decir lo que pasó hoy, pero anoche levantaron a orar y no fue a mí. Gracias a mi esposa. ¿Pero qué debe haber hecho mi esposa? Despertarme a mí. Porque si con uno basta, con dos se mejora. Equipo completo. Pero como sabe el Señor que me gusta dormir. Físicamente, no espiritualmente. ¿Usted no duerme? Yo tengo el hábito de dormir todos los días. Físicamente, no espiritualmente. Espiritualmente tenemos que estar despiertos, hermano, despiertos, hermano, despiertos, hermano. Amén. Entonces digo, velad y orad para que no entres en tentación. Amén. Y fue a orar, hermano. Entonces ya se durmió una vez, ¿verdad? Los vino, los despertó. Amén. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:43. Vino otra vez y los halló orando, los halló velando. Se durmieron otra vez. Segunda desobediencia de parte de Dios. Mira, hermano, desobediencia y quieren ser salvados. ¿Se dan cuenta? Apóstoles. ¿Qué será de nosotros los pobres pastores? No, hermano, todos somos siervos de Dios y ya todos nos da la capacidad. El Señor. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Amén. Igual que yo. Amén. Dice, y entonces vino, dice, los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y vino de nuevo, dice un paralelo, Marcos 14:40. Y vino de nuevo, los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y esta es una palabra bien poderosa, hermano. ¿Por qué estaban con sueño? Porque sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Quién está dormido ahorita, el cristiano o el mundano? Si sus ojos están en el mundo, ¿de qué van a estar llenos sus ojos? De sueño. Si usted está viendo que ahí meten cajas y cajas, y unas iban hasta vacías, hermano, pero cajas y cajas y está de todas las noticias del mundo, ¿de qué está llenando sus ojos? Llénelo del agua de la palabra, hermano. Llénelo de oración, hermano, su vida. Llene sus ojos de la meditación de la palabra, de la presencia del Señor. Mira al Señor. Yo les hago una pregunta a todos mis hermanos cristianos. ¿O existe Dios o no existe? Si tú crees que no existe, pues sí, hay que buscar que exista, ¿va? Pero si tú crees que existe, entonces pon tu fe en Cristo.
Y si mueres, pues ya ni modo, vas a mirar al cielo. ¿Usted no quiere mirar el rostro del Señor, sí o no? ¿O no lo quiere mirar? ¿O quiere mirar el rostro del anticristo de Satanás? Porque el que se quede, ese es el que va a mirar, hermano. Amén. ¿Quiere mirar el rostro del Señor? Bueno, pues si muere ya lo ve. Ya no le gustó, ¿no? Entonces no lo quiere mucho, hermano. No somos eternos en esta vida. En esta morada, dice Corintios, gemimos porque tenemos temor de ser desvestidos, es decir, que nos quiten el cuerpo. Pero gemimos por nuestro Dios porque sabemos que vamos a ser vestidos de una morada celestial. Nos van a dar un cuerpo celeste, hermano. Amén. Y usted quiere que tenga que bañarlo, hay que darle de comer, se cansa. El otro ya no, hermano. Pero no adelante usted su camino, deje que sea el Señor que tome su tiempo. Amén. Si Dios lo quisiera usted muerto, hermano, hace tiempo hasta de una diarrea si hubiera muerto. Pero Dios lo quiere vivo. Verdaderamente Dios lo quiere vivo. Si hubiera resbalado con una cáscara de plátano, hermano, algo le hubiera pasado. No, lo que le dije de la enfermedad de la intestino, sí se muere la gente de eso. Hay gente que se muere de eso. Suena increíble, pero sí pasa. Amén. Pero Dios lo tiene vivo, ¿por qué? No, porque Dios lo quiere vivo. Entonces, Dios es el que da la vida. Mire, le voy a decir algo que espero lo pueda digerir. Está en el cántico de Ana, 1 de Samuel. Tú eres el que da la vida, tú eres el que la quita, tú eres el que sanas y tú eres el que enfermas. Amén. El que enferma, el que hiere, dicen unas versiones, es el Señor. Si alguna enfermedad llega a tu vida y tú estás bien delante de Dios, algo está haciendo a través de esa enfermedad. ¿Qué? Probando tu fe, fortaleciendo tu fe, enseñándote a depender de Él. O tal vez ya es tiempo que vaya, ¿verdad? Dice, vete preparado porque ya nos vamos a mirar. Hasta eso es misericordia, ¿verdad? Amén. Mire, hablando de mi suegro, su agonía fue larga. No el día de su muerte, sino su tiempo de enfermedad final. Era un tiempo para que él arreglara todo lo que tenía que arreglar antes de mirar el rostro. Eso también es misericordia. Amén. Pero yo prefiero que me avise una hora antes, ¿verdad? Y ya he sufrido mucho en esta vida, hermano, ya para sufrir al final, dije, Señor, si te es posible, así, ¿no? Ya con la gordita ya he sufrido bastante, Señor. Ya que mis últimos días sean de paz y de gozo. Amén. Uno pide y así concede gloria al Señor y espero que me lo concedas, Padre. Amén. Los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Dónde están sus ojos hoy? ¿En el Señor? ¿En los pies del gobernador o en los pies de Cristo? ¿En los pies del pastor o en los pies de Cristo? ¿En las palabras de Cristo o en las palabras de CDC, ¿no? ¿O en las palabras del gobernador? En las palabras de Cristo. Él es el que nos da la vida, hermano. Si usted no cree en Cristo, entonces sí está en un problema, ¿va? Pero si usted cree en Cristo, entonces no seamos como Pedro. Porque Pedro oyó la voz de Cristo, palabras claras y directas, hermano, que Dios le dijo, y no hizo caso. Se durmió una, se durmió dos. Dice, la tercera vez, dice, los dejó de nuevo y se fue. Amén. Esta parte que los dejó de nuevo y se fue, ahí ya nos mete a usted y a mí. Porque Cristo estaba con nosotros. En esta tierra está hablando con un cuerpo físico. Pero Cristo nos dejó y se fue. ¿Puede entender eso? Cristo nos dejó y se fue. Hace 2000 años el Señor nos dejó aquí y se fue. ¿Pero qué estamos esperando? Su regreso. Amén. Dice, dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez, diciendo esta vez las mismas palabras. Entonces vino. Eso es lo que estamos esperando nosotros. A los discípulos. ¿Es usted discípulo del Señor? ¿Y qué les dijo? ¿Todavía estás durmiendo y descansando? Hoy yo le hago esa pregunta.
¿Todavía estás dormido? ¿Y estás descansando en el mundo? En tus fuerzas, en tu cama, en tu casa, en tu trabajo, en tu cartera, en tu confianza, en tu inteligencia, en tu sabiduría, en tu prudencia. Porque ya no es tiempo de dormir. Así es. Cristo va a venir de nuevo. Y espero que no digas esas mismas palabras. ¿Todavía estás durmiendo y descansando? Levántate. Porque el enemigo está aquí. Y ese es el tiempo de la persecución y de la tribulación. ¿Para quién? Para el que se durmió. Porque el que tenemos la esperanza que lo encuentre despierto, pero el otro se va a quedar. ¿Qué pasó con los que no oraron? Todos se acobardaron. Mire, hermano, una apostasía tan tremenda. Ojalá me la pueda entender esta pasión. Está bien escondidito. Todos los apóstoles apostataron. ¿Qué quiere decir apostatar? Abandonaron al Señor. Había uno que iba desnudo, pelado iba, y se iba cubriendo y escondiéndose en las noches. ¿Sabe quién era? Juan, el que más amaba al Señor. ¿Se da cuenta? Abandonaron al Señor. Esa es la parte de la apostasía. De lejos. Lo sigo, pero no tan cerca. No hay que ser tan fanático, hermano. Hay que ser cristiano, pero no tan metido. Tibiecito es mejor. Pero el Señor no quiere tibios. Amén. Miren, les voy a decir algo. Ay, es que yo lo veo tan claro. ¿Quería el Señor a Pedro muerto? No. ¿Quién le metió cobardía a Pedro? El enemigo. El Señor necesitaba a Pedro vivo. Necesitaba a Juan vivo. Necesitaba a los apóstoles vivos. No era el tiempo de morir de ellos. Pero el Señor sabía que si no velaban y no oraban, iban a caer en la tentación de la cobardía. ¿Qué pasa cuando hay miedo y hay cobardía? Abandonas al Señor y lo miras, pero de lejos, de lejecitos, porque no sea que también a nosotros nos vayan a agarrar. ¿O quieres estar justo a Cristo? ¿O lo quieres seguir mirando de lejecitos? En las redes se mira mejor, hermano. Aparte me repites, pues si no me entiendes y me trabé, me repites. ¿No? Cerca de ti quiero estar, Señor. Amén. Amén. Las 10 vírgenes que se durmieron, la mitad no entraron. Eutico se durmió y se murió. Elías se acobardó, quería salvar su vida después que quería morir. Los apóstoles se reunieron 3 veces y el Señor viene. Hermanos de alabanza, si me ayudan. Por eso dice la palabra, que fue con lo que abrimos, hermano. Por esta razón te dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Dónde están los muertos? En el mundo. Es tiempo de que te levantes del mundo, hermano. Por lo tanto, ten cuidado cómo andas, no como insensatos, sino como sabios. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué es ser sabio? Job 28:28, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. ¿Quiere usted ser sabio e inteligente? Apártese del mal y tema al Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entiende
pues no seas necio, sino entiende cuál es la voluntad de Dios. Yo termino con este versículo, Romanos 13, 11 al 13. Hace todo esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Cuál día? El día de nuestra salvación. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos como las armas de la luz, andemos decentemente como de día, no en orgías, no en borracheras, no en promiscuidad sexual, ni lujurias, ni en pleitos, ni envidias. Por esta razón te dice: despiértate tú que duermes, y te la alumbrará Cristo. Ya estás despierto. Ahora levántate de entre los muertos. Deja de seguir con los muertos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy vengo delante de ti agradecido por tu palabra, Señor. Agradecido, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo. Y por todo lo que vas a hacer. Amarte solo a ti, Señor.